Saludos, buenas noches, encantada como siempre de estar con ustedes una noche más en ECOS, el debate social de Extremadura. Expresiones como rescate, deuda pública o la incertidumbre en los mercados cada vez se popularizan más y nos resultan cada vez incluso más comunes. También paralelamente se plantea con más intensidad si es necesario un cambio en el modelo productivo. Todo esto que parece tan complejo se puede resumir en una serie de preguntas que nuestros invitados de esta noche tendrán a bien responder, discutir, dialogar. Como por ejemplo, ¿hay un modelo de progreso en el que podamos confiar con total garantía? ¿Existe un modelo social, económico que nos pueda garantizar el desarrollo? ¿Y cuáles son sus resultados y en qué plazo? Por ejemplo, tengamos en cuenta estas valoraciones porque a buen seguro gente como la que tenemos esta noche nos responderá. Juan José Hernández es empresario, fue presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz durante 15 años. Faustino Lobato es filósofo, es poeta, escritor y está muy vinculado a movimientos sociales. Julián Suero dirige una escuela de negocios, también, además, una empresa familiar de solvencia y de veteranía en Extremadura, fundada por una mujer además. Y Javier González es maestro, activista social, también es miembro del Ateneo de Badajoz. Buenas noches a los cuatro, muchísimas gracias por estar aquí, pero antes que nada vamos a responder a esa pregunta con algunas claves que ya tenemos en pantalla. La salida a la actual situación económica mundial deja sobre la mesa soluciones con distintos enfoques. Economistas, gobernantes y medios de comunicación advierten sobre la necesidad de un cambio de modelo productivo. Competitividad y eficiencia parecen ser pilares sobre los que apoyar el progreso. El nuevo modelo de progreso debe tener tanto un aspecto económico como social. Estamos en proceso de transformación y como toda transformación necesitamos el compromiso de todos. Algunas de las medidas que podríamos destacar para conseguir esta transformación sería la consolidación de la estructura social y económica. Esto supone una apuesta firme por la pequeña y mediana empresa, por un fortalecimiento del tejido empresarial, pero a esto hay que sumar también innovación, desarrollo, investigación, emprendimiento. Hay que definir nuevos perfiles laborales para nuevos puestos de trabajo. Muchas de estas medidas están recogidas en el Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura. Todo este cambio será necesario que se haga dentro de un marco de sostenibilidad. Ello nos abrirá la puerta al empleo verde, a las nuevas energías renovables, etcétera. La crisis del sistema económico ha afectado a toda la sociedad y por primera vez se han puesto interrogantes a nuestro nivel de vida y al propio sistema. Bueno, a mi entender, toda crisis, vamos a llamarla así, más cuando es social y económica, pues conlleva un cambio. Cuando nos han vendido la moto de que vivimos en la sociedad de la opulencia, del consumo desaforado y nos lo quitan, pues nos sentimos como un calamar en un parking. Yo creo que la gente ahora tiene miedo y busca otras alternativas, o debería de buscar otras alternativas y concienciarse de que progreso a lo mejor no es lo que nos han vendido hasta el momento, y el progreso conlleva una forma mejor de redistribución social de la riqueza o de lo que nos queda. Crisis y ciclos económicos. ¿Nuestro modelo ha fracasado? Finalizaba el reportaje con unas imágenes bastante antiguas del crack del 29. También es para comparar modelos, sistemas y crisis. Empezamos por Javier. ¿Ha fracasado nuestro modelo? Bueno, pues yo pienso que a la vista está. Tenemos una crisis medioambiental sin precedentes en la historia de la humanidad, con un ritmo de extinción de especies de 1000 veces superior a lo normal. Independientemente de que si existe cambio climático sí o no, está claro que el modelo productivo y lo que están haciendo el ser humano no es bueno para los bosques y no es bueno para los mares, no es bueno para ningún ser vivo
y un modelo ecocida y homicida, porque nos puede llevar a la extinción, lo mismo que al resto de la madre naturaleza. O sea, desembocamos en el productivo, en lo tocante fundamentalmente al medio ambiente y naturaleza. Julián. Pues yo ciñéndome, porque tú parece que lo has enfocado a nivel mundial, yo localizando y situándonos en España, pienso que nuestro modelo productivo, que producir es simplemente hacer algo para vivir, nuestro modelo productivo está fundamentalmente basado en el sector primario, agricultura y ganadería. Por otro lado, el turismo y como cabeza visible y motor de los últimos tiempos, pues la construcción. Creo que nuestro modelo de producción necesita una reforma, una innovación en estos tres campos, que son los tradicionales de España. Nosotros no somos grandes tecnólogos, no podemos contar los premios Nobel en ciencia y me parece que serían bastante escasos. Y bueno, pues por ahí debe de producirse una modificación, una innovación de nuestro actual modelo productivo para entrar en una auténtica revolución, un cambio. Vosotros que os dedicáis a la formación me vais a entender, y es que España se constituya como una economía de talento, donde el conocimiento se ponga en la cúspide, donde la investigación y desarrollo no existan recortes en investigación y desarrollo, y donde la última y la innovación pues empieza a tener el peso que debe de tener en estos momentos. Julián, innovación, productividad y ciencia y tecnología. Faustino. Yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado ahora mismo Julián, me parece muy interesante, pero yo tengo la sensación de que ha fallado porque hemos estado de alguna manera vinculados más, no a un Estado social de derechos, donde la igualdad, sino que hoy por hoy, al destapar en esta crisis lo que tenemos ahora mismo es un paro en crescendo. Es decir, hemos hecho mal las tareas, las hemos hecho mal. Es decir, ese Estado social de derecho, de igualdades donde hemos colocado el acento más en querer tener lo mismo que el otro. Y es imposible. Es imposible. Es decir, se nos ha presentado una sociedad del bienestar como una sociedad del país de Alicia en el País de las Maravillas. Y ha fracasado porque todo ha sido una pura ilusión. Le pediremos también en esa culpabilidad quiénes somos no responsables culpables. Juan José Hernández, desde el terreno más práctico quizás. Bien, la pregunta era si el modelo actual de producción ha fracasado. Ha fracasado. Y yo pienso que ha tenido algunos desequilibrios. Porque si se fija uno en el histórico, todos los países de mayor desarrollo y mayor bienestar son los que han desarrollado un modelo de producción que está basado en la economía de mercado. Entonces, que haya fallado algo no quiere decir que haya cambiado el sistema. Es decir, si a uno se le pincha la rueda del coche, no creo que haya que tirar el coche, sino que hay que ver lo que se ha pinchado y tratar de arreglarlo. Entonces, yo creo que dentro del sistema de economía de mercado ha fallado y hay una crisis enorme financiera. Entonces, es una de las cosas que yo creo, y como decía Julián, arrimando ya a lo nuestro, a España, que uno de los planteamientos y dificultades grandes que va a tener el gobierno es la reforma de todo lo financiero, es decir, de los bancos, cajas de ahorro y todas estas cosas, que han sido el origen de la crisis. Realmente no ha sido una crisis de producción, ha sido una crisis de financiación, que estamos inmersos en ella y que la prueba evidente es que la falta de financiación a las pymes, que has hablado tú, me parece, de las pymes, pues se han cargado a 300.000 pymes por ahora. Y todo ha sido no porque en definitiva haya funcionado mal la empresa, sino porque ha carecido de la financiación que haga posible la elaboración de los productos que vendía y que ponía en el mercado. Sí, tienen las bases ahí cuando quieran. Yo quisiera, Juan José, preguntarte una cosa. Me parece bien tu planteamiento, pero ¿dónde queda el trabajador? ¿Dónde queda la realidad de lo humano? Porque tengo la sensación de que los que consumimos por lo que otros producen somos un número solo a consumir, pero no un hombre que tiene sentimientos, que sufre, que padece, que... Bien, yo tengo texto, vamos a ver. Claro. Yo para empezar hay una cosa que no estoy de acuerdo contigo. Yo cuando hablo de empresa no hablo del empresario,
La empresa es el empresario y los trabajadores. Sí, por lo tanto, es que ese concepto es muy importante, porque dice, ¿dónde están los trabajadores? En la empresa, formando parte de la misma. Y si discúlpame un momento, por acotar y que tú continúes evidentemente la respuesta que le quieres dar a Faustino, pensar una cosa, que si nos hablamos de lo que realmente le puede interesar a la audiencia, que es Extremadura, yo quiero que tengáis en cuenta un pequeño dato, y es que solo el 10% de los autónomos, cuando hablo de autónomos, todas las empresas jurídicas, todas las personas jurídicas tienen un autónomo, solo el 10% de las empresas extremeñas tienen más de 10 empleados, con lo cual, te cedo la palabra, tienes que pensar que cuando se hable de empresarios estás hablando de un esclavo de su propia empresa, del autónomo que tiene, al final está cotizando con pienso en un bar, que es lo más típico, o la empresa que más cercana, por no irnos a ninguna, pero un bar tiene el dueño del bar y los 2 camareros. Cuando se jubilan, los tres cobran lo mismo. Sí, no se me despisten del modelo de producción. Terminamos con Juan José. Gracias por esa acotación. Pero, por favor, que termine Juan José. Cuando se habla de una empresa... Sí, entendido, Julián. Creo que se han mezclado, incluso desde la... Hombre, uno ya tiene bastante edad, ¿no? Y se acuerda de la transición. No nos olvidemos, perdón, que era dónde quedaba el trabajador, pero, por favor, en ese modelo de producción, Exactamente. No estamos hablando de otra cuestión, sino de modelos de producción. El empresario, no la empresa, el empresario ha tenido siempre una mala imagen, y yo creo que esa imagen todavía no se ha borrado. Y tú piensas una cosa, de las labores sociales de la empresa es muy sencilla. La labor social de la empresa no consiste en comprar una ambulancia a la Cruz Roja y toda esa cosa, no. Consiste en ganar dinero, porque con ese dinero el 30 y tantos % va a la sociedad, y a través de ese impuesto se hacen carreteras, se hacen escuelas, se hacen hospitales. Yo creo que esa es una buena labor social. Y el trabajador se está aprovechando de toda esa labor social que sale no solo del impuesto del empresario, porque también la empresa es la que paga ese 30 y tanto, y es partícipe también en ese impuesto el trabajador. Si todo es así, perfecto, pero no es realmente así, porque a la empresa no le duele prendas cuando tiene que despedir a un montón de trabajadores. Uy, madre, vamos a ver. No le duele. Es un debate. Un momentito, señores. Yo quiero entrar. Perdonen. El 10%, piensa que el 90%... Me van a permitir, señores. Están llevándomelo a un terreno que es que me encanta, porque además, decía Julián, pongamos el caso de Extremadura, pero no se me despisten del modelo de progreso y el modelo productivo. Si me lo ponen como ejemplo de producción, bien, pero tenemos que avanzar. Juan José, y después tenemos pendiente a Javier. Que le contesto a lo que me ha dicho. En lo que le ha planteado... Yo, que te han presentado como filósofo, lee un poco a Milton Friedman, léelo un poquito. Perfecto, bien, entonces, ¿cuándo se despide una empresa? ¿Tú te crees que el empresario se levanta por la mañana y dice, voy a ver a cuántos me cargo hoy? No. Entonces, en una empresa, cuando falta el trabajo, por lo que sea, porque no hay demanda del trabajo que sea, la empresa entra en crisis porque no puede, con lo que vende del producto, asumir los costos que tiene la empresa. Claro. Con lo cual hay 2 situaciones: no despedir a nadie, dejar que la empresa se vaya descapitalizando, se arruine, y por no despedir a 2 o 3 hay que despedir a toda la empresa. Yo creo que cuando la empresa, y una de las cosas que se está pidiendo aquí en España es la reforma de la legislación laboral, no se puede permitir que el empresario se descapitalice por tener que indemnizar con una cantidad fuerte a los trabajadores, y son perjudicados el resto de los trabajadores de la empresa, porque la empresa puede cerrar. De manera que yo creo que el empresario, cuando despide, es por necesidad de supervivencia de la empresa. Como me han hablado de crisis y de valores, les quiero inmediatamente llevar, un momentito, perdón, señor Lobato, les quiero llevar directamente a la calle, que hay una cuestión interesante que aclarar. Pero le prometí palabra, Javier. Intervenga lo más rápidamente posible que podamos abordar mejor después, la crisis de valores. Para que pueda intervenir un poquito más tranquilo ahora mismo. Yo le quería... hoy en día lo que le sucede a un ciudadano extremeño es parte mucho de lo que sucede a esta globalización. O sea, somos ciudadanos del mundo. En este momento se está fabricando un nuevo orden mundial. Estados Unidos no quiere comprender que se ha acabado la era de los imperialismos y que están llamando a la puerta Brasil, China, India y otra gente que están diciendo de que los organismos internacionales no pueden estar secuestrados en favor de unos pocos, y que el 80% de la riqueza del planeta no puede estar concentrada en 20% de la humanidad.
y dejar a todos los demás desheredados. Entonces, el ciudadano extremeño tiene que entender de que no vamos a volver a lo de antes, que la globalización plantea desafíos muy graves. El desafío ecológico, el desafío de la extrema pobreza de la inmensa mayoría de la humanidad, que hoy en día casi 100.000 personas van a morir de hambre. Hoy van a morir de hambre antes de que ustedes se acuesten 100.000 personas. ¿Cómo es posible de que haya gente en la opulencia con miles y miles de millones de dólares de patrimonio y resulta que hoy mueran 100.000 personas de hambre, o que el día de las Torres Gemelas murieran 35.000 niños? Y eso no salió. Salió los asesinos. ¿Me puedes decir el dinero que ha llegado a Haití? El dinero sí, me puedes llegar decir el dinero que ha llegado a Haití, si ha repercutido en los sí, ha llegado, lo que se ha distribuido mal. Ha llegado y se ha distribuido mal. Entonces, no echemos todas las culpas a los malos estos de las películas, que siempre son los imperialistas, sino a la mala organización, a la mala organización de esos países donde unos pocos se quedan con la riqueza que llegan para desarrollar el usted país. Me notaba, antes me decía usted Milton Friedman. Usted sabe que Milton Friedman asesoró, protegió y defendió a Augusto Pinochet. Usted sabe bien que Milton Friedman, premio Nobel de Economía, es una persona que defiende el ultraliberalismo más salvaje. A mí se me ocurría que usted leyera más a José Luis San Pedro. José Luis San Pedro es catedrático de Economía, ¿verdad? Aplicada, es un humanista de 92 años, un economista silenciado en gran parte por personas que defienden un modelo ultraliberal, neoliberal, que son las tesis que nos han llevado a este desastre. El neoliberalismo más salvaje es el que permite los paraísos fiscales. Puedes hablar cinismo. Puedes hablar cinismo porque el ultraliberalismo. Mire, no, es que le digo, son políticas concretas. Mire, el neoliberalismo produce los paraísos fiscales y los protege y los ampara. El neoliberalismo recursa que facilita la deregulación del capital financiero. ¿Me puedes decir cuáles son los países de mejor nivel de vida donde los pobres son cada vez menos pobres? Pues mire usted, en Estados Unidos, que se abraza a las políticas neoliberales, el 1% de los estadounidenses dominan el 50% de la riqueza de ese país. Y si Obama tuviera la loca veleidad de atacar a los poderes fácticos de Wall Street, o al lobby judío, o al militar, independientemente de su ideología, o sería asesinado o secuestrado, porque en Estados Unidos no se permite la redistribución de la riqueza. No ya que algunos los tachen como comunistas o socialistas. Julián, en Estados Unidos hay una libertad del más poderoso, del más fuerte. No hay una redistribución de la riqueza. Escuchemos un momento a Julián y a Faustino, porque de la Paz, el año pasado fue Barack Obama y será bien, tú estarás de acuerdo, no estarás de acuerdo, como el premio Nobel de la Paz de este año es chino y no ha ido. Y no ha ido no porque no haya querido ir, porque hay grandes filósofos y escritores que han negado el premio Nobel de literatura. Pero, por supuesto que yo quiero vivir en Estados Unidos antes que en China. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo usted es que las políticas neoliberales son las que nos han llevado a esto. ¿Sabe por qué? Porque han consentido la economía de casino y que no se invierta en productividad. Por eso yo defiendo unas finanzas éticas y por eso yo tengo mi dinero en banca ética. Yo no puedo permitir que mi dinero vaya a unos paraísos. Javier, un momentito, por favor. Lo que me interesa en España o sea, tú das por supuesto que toda la demás banca no es ética. Yo doy por supuesto de que con mi dinero pueden hacer cosas malvadas o cosas buenas. Y yo digo que hay muchos bancos y hay muchas grandes fortunas en España que hacen evasión fiscal. Y yo digo a usted que hay un IRPF que no es progresivo. Y yo le digo a usted que las grandes fortunas muchas veces llevan los dineros a los paraísos, a las Caimanes y a otros sitios con la complacencia Javier, de muchas de las autoridades discúlpeme, mundiales. porque quiero escuchar que termine Julián para pasar a esas crisis de valores de las que hablábamos antes. Ha hablado de neoliberalismo para concretarlo. Te estaba intentando decir que, concretando un poquito, tú y eres muy libre y tendrás todos tus conocimientos para decir que la crisis mundial pues la ha causado un ultraliberalismo, los neocon, etcétera, cosa que a mí evidentemente lo que no quiero es que se me califique como un adalid del liberalismo o ultranza. Lo que sí me gustaría que, fijándolo en lo que es el modelo productivo y en España y en Extremadura, es que otros países están saliendo. Alemania ha crecido en número de empleo, ha crecido en número de trabajadores, ha reducido el paro y nosotros no es que lo hayamos reducido, es que lo seguimos aumentando y no hay una esperanza. Entonces yo lo que creo que deberíamos apuntar, bueno, el problema está ahí, las causas, unos podemos decir una cosa, otros podéis decir otra, pero a mí me gustaría que, si podéis, y si ¿cuál pensáis vosotros que sería la solución? Yo, cuando me han preguntado, he dicho,
el modelo productivo Pues está agotado, es una afirmación que habría que matizar, pero que evidentemente hay que presentar unas propuestas. Nosotros tenemos España, son 3 sectores económicos los que funcionan en este país, y hay una serie de medidas que esos 3 sectores tienen que tomar, de innovación, de exportación, que están haciendo en Extremadura. ¿Cuándo íbamos a ver nosotros que un empresario extremeño de la construcción se fuera a construir casas a Rumanía? Posible. O Argelia. Aquí hay empresas constructoras extremeñas que se van a Argelia, se van a Marruecos, cosa totalmente novedosa. ¿Cuándo se le iba a pedir? Porque a mí, yo soy de los que aprendió inglés con la esperanza de que algún día en el mundo de la empresa, si me venía a Extremadura, porque era mi vocación, pues me preguntaran, oye, pues sabes inglés, pero es que ahora te lo exigen. Y no te lo exigen por decir, oye, voy a hacer una selección, sino porque se está exportando. En Extremadura hay una empresa del sector agrícola primario, Naturbie, que vende aceite, exporta aceite a 16 países, y una de las claves que yo creo que debemos introducir en el nuevo modelo productivo, que es la innovación. Ha hecho un aceite exclusivo, un aceite envasado, prácticamente lo tienen como cajitas de perfume, y es un éxito que creo que puede ser un modelo a nivel nacional. Julián, ese es uno de los ejemplos. Me van a permitir, porque esa crisis de valores de la que ya ha salido en plató, lo vamos a ver, está pendiente Faustino, que es nuestro filósofo esta noche, para responder a esa crisis de valores. Faustino, tome nota, por favor, que enseguida estoy con usted. Vamos primero a la calle, a crisis económica o crisis de valores, que también ha salido. El sistema económico representa un poco la sociedad y la base de la sociedad, entonces siempre la economía y los valores yo creo que van un poco a la par. Porque siempre que hay una crisis económica se toman un tipo de decisiones o una serie de decisiones que pueden afectar a nivel, bueno, pues de valores. La juventud, en este caso, como yo joven que soy, sí que siento que hay una deficiencia en el tema de valores. Yo creo que la crisis de valores está porque se ve claramente, los jóvenes no tienen, además que no tienen grandes alicientes, no es que sea culpa de ellos, ¿no? Que la sociedad tampoco le da grandes salidas, y luego por una crisis económica importante y social además. Casa, cochazo, a lo mejor de un sueldo, empieza con la nómina, quita, claro, eso se va haciendo una bola. Por el capitalismo mal, y por el otro lado peor todavía. Creo que es un compendio de las dos. Una, porque por parte de las grandes empresas y grandes bancos no ha habido miedo ni escrúpulos a despilfarrar dinero, por decirlo de alguna manera. No ha habido miedo a la especulación. Yo creo que el modelo europeo y el bienestar europeo se está agotando. O sea, entiendo que hay unos valores que pagamos poco para lo que estamos obteniendo. Entonces, creo que esto se ha agotado. Consecuencia y respuesta firme, Faustino. Sí, dispongo una cosa al hilo de lo que antes decía Juan José. Retomo una cosa. El empresario ciertamente no es tan malvado, porque es un ser humano que se levante por la mañana diciendo voy a quitar la empresa. Ciertamente que no. Del señor que usted citó, yo leí alguna cosa y con todo lo que nos ha dicho nuestro querido Javier, ya suficiente. Pero yo digo una cosa. ¿Me quiere usted decir, Juan José, por qué se deslocaliza la empresa? Por ejemplo, empresas que estaban aquí en Extremadura, de pronto se van a Marruecos y dejan en el paro aquí a un montón de gente. Es decir, aquí a la empresa le cuesta más caro tener la empresa porque tiene que pagar la seguridad social, entre otras cosas, porque hay una serie de elementos que en Marruecos no hay. Como por ejemplo, tener que pagar la seguridad social. Allí es más rentable tener una empresa porque es más barato pagarle al obrero que tiene. O en la China, por ejemplo. Entonces, toda esa serie de cosas, yo que soy de a pie, cuando me llegan, yo me lo pregunto y le digo, vamos a ver, no es un malvado el empresario. El empresario busca allí donde le es más rentable su empresa, perfectamente. Y buscará trabajadores que le hagan lo mismo que le hacían aquí. Y yo digo, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Al deslocalizar, estamos quedando desnudo el territorio donde antes muchas familias estaban cogiendo. Vamos a ver la respuesta. Una contestación muy rápida. Y le recuerdo que Julián ha puesto una serie de ejemplos de productividad que nos interesa. Tema. Hay dos cosas. Lo que ha dicho Javier le niega la defensa a los criminales, porque para defender a un criminal tiene que ser un abogado criminal,
porque si no, no lo puede defender. Es decir, que Milton Friedman defendiera a un señor que no tiene por qué ser. Es decir, hay abogados que están defendiendo a criminales y cumplen con la misión suya de defender a una persona. Que después perderá el juicio, hará lo que sea, pero él la defiende. No por eso Milton Friedman tenía que ser un criminal como Pinochet. Apartemos Milton Friedman, que la gente igual Segundo, no sabe ni quién es. La deslocalización. ¿Usted cree que el 20% del paro que hay en Extremadura son por los empresarios que se han ido a Marruecos? No, claro que no. No, es que hay muchos más empresarios, que están aquí. Pero en la Juan función... José, usted sabe que hay muchos que están en paro porque toda la burbuja inmobiliaria que también aquí, de crear inmuebles que después no sabemos quién los va a rellenar. Hay la culpa de muchas El problema es que muchas cosas. estamos de acuerdo. ¿Verdad? Que la burbuja, la crisis, sí, claro. Pero ¿y las soluciones? Son soluciones. Las soluciones. No, pero yo quería... Julián está pidiendo soluciones desde hace un rato, pero dejen que termine Juan José con esa primera cuestión. Yo quería matizarte. El empresario, la función principal del empresario es ganar dinero. Es la función principal, porque con ese dinero, a través de los beneficios, paga sus impuestos y hace su labor social. Claro. Si una persona considera que aquí no gana dinero por lo que sea, y se quiere ir, se va. Porque el mercado es libre. Es decir, yo te podía preguntar a ti, con el paro que hay y tú tienes unas ciertas posibilidades, ¿cuántas chicas en tu casa tienes pagándole? O no puedes pagar a ninguna. ¿Por qué eso se le exige al empresario y no se le exige al ciudadano? Yo no tengo ninguna porque no la puedo pagar. Bueno, si eres profesor, he sido profesor. Sí, no, pero he tenido mi mujer y yo nos ponemos a trabajar los fines de semana y hacemos las cosas de casa. Me van a permitir que dejemos para esta brevísima pausa, Faustino, tenemos que hacer una brevísima, no se vayan porque esto es tan interesante como lo que va a venir a continuación. Ha salido China a relucir, pero vamos a abordarlo. También les pido una cosa a los 4 invitados que ha puesto en primer lugar Julián sobre el plató. Empecemos a buscar soluciones, porque si no, llegaremos al final y no encontraremos algunos de esos modelos de soluciones al progreso. Estamos con ustedes inmediatamente. Te quiero tal y como eres. Adiós, cariño. Nos vemos dentro de un par de días. Hay un informe sobre una mujer blanca y un conductor negro muertos. Puede que asesinados. Vino la policía. Bueno, se llevaron cosas de mamá Tessa. Tess creía que la vigilaban. No te servirá de nada ir husmeando debajo de las piedras, Justin. ¿Qué es lo que no debería investigar? La traicioné. Todos lo hicimos. Protagonizada por Ralph Fiennes y la ganadora del Oscar y el Globo de Oro, Rachel Weisz. El jardinero fiel. Este viernes a las 10:20 en Canal Extremadura. Son extremeños, como tú, pero tienen una historia por descubrir. Tienen mucho que contar y una vida nada corriente. Los jueves a las 10 menos 10 en Canal Extremadura. Hacía mucho que no veíamos este tipo de vandalismo. Quedaos en casa, cerrad las puertas y cargad las armas que tengáis. ¿Qué coño ocurre? No lo sé. Podéis sentirlo. Es la muerte aproximándose. He visto algo. ¿Qué son? No caen cuando los disparas. Algo tiene que entretenerlos. 30 días de oscuridad. Estreno en televisión. No me importa lo que sean, me importa qué hacer con ellos. El lunes 7 de febrero en Canal Extremadura. No podríamos concretar un solo modelo de progreso, de desarrollo. Podría ser un brevísimo resumen de la primera parte, intensa, compleja y de debate. ¿Por qué? Puesto que los empresarios extremeños ponen ejemplos muy concretos de la producción en Extremadura, hasta con ejemplos concretos como ha expresado Julián Suero. Mientras que, en este caso, por ejemplo, Javier habla de un imperialismo o de una economía que se nos aleja demasiado en el tiempo, en la distancia y en los países. ¿Qué queremos decir con ello? Pues desembocamos en la globalización. Sabemos que ha habido varios flecos de esa primera parte, imposible abordarlas en este espacio, habrá más, indudablemente, pero vayamos a la globalización. Y me voy directamente a Javier porque lo ha introducido.
La globalización, entendida como tal, que además es una de las personas que suele hablar de ella, es competitiva, no se puede decir si es buena o mala, pero al final, ¿nos ajusta o nos desajusta esa globalización? Vamos a ver, la globalización tiene aspectos positivos y negativos. O competitividad y desigualdades, que es lo mismo. Entre los aspectos negativos, por ejemplo, tenemos una ONU secuestrada de facto por 5 países que tienen derecho al veto, que son los que más armas venden. Por lo que estamos diciendo es que queremos una ONU democrática, en la que verdaderamente esté representada y la justicia internacional valga para los poderosos y para los que no son poderosos. Si la ONU dice que hay que tirar un muro, esté en Israel o donde esté, pues hay que tirarlo. Y no puede ser una ONU para ricos y otra ONU para pobres. Bien, hay unas cuestiones de los órganos supranacionales. Tenemos un Fondo Monetario Internacional y un Banco Mundial y una Organización Mundial del Comercio que muchas veces ha defendido el status quo de las élites y ha dejado a gente desheredada como países africanos, asiáticos o incluso ahora los BRICS, Brasil, Rusia, que están diciendo, señores, es que queremos un G20, no un G8, y es que queremos unos órganos supranacionales más democráticos, porque no queremos que se nos tenga en cuenta. Por lo tanto, la globalización tenía que globalizar la justicia, los derechos humanos, el derecho a vivir, el derecho a que las especies de flora y fauna no desaparezcan. Es decir, la globalización no tendría que ser solamente que con un botón se muevan los capitales libremente y que haya fusiones, concentración, que haya paraísos fiscales que no sabe nadie cómo controlar. De innovación y tecnología y ciencia hablaba Julián. Entonces, globalización, pues sí, pero una globalización justa, humana, igualitaria, social. Julián. ¿Competitividad o fomenta desigualdades? Lo que planteaba de soluciones parece que se ha quedado ahí. Supongo que la globalización pues es otro de los temas que teníamos a tratar. Yo te diría, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho. Y algo más. Que esos países, ha citado los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, países de las economías emergentes, sobre todo de Asia, pues esa democratización de los órganos de representación mundial que ellos piden, pues yo creo que deberían empezar por ellos mismos, que empezaran ellos a dar pequeños pasitos de cara a que todos los ciudadanos tengan unos derechos y libertades que, por ejemplo, la Constitución española ampara y que nosotros, bueno, pues uno de los problemas que tenemos que, honestamente, yo creo, en mi país, creo que estamos en la primera línea y el problema de estar en la primera línea es que no puedes imitar al de delante. Eso con respecto a lo que tú dices y con respecto a lo que apuntaba Nieves en la pregunta, pues yo diría que me parece fatal, o sea, me parece fatal lo que estaba diciendo Faustino de que llegue un empresario y se coloque en Marruecos, y no hablo de empresario, porque yo en el empresario que pienso es en el 90% de empresarios que hay en Extremadura que son él y su empleado, y prácticamente son como de familia. Si no pienso en Telefónica España, que hablas para pedir un número de Córdoba y no saben si estás hablando de Córdoba de Argentina, Córdoba de España o más o menos. Y eso estoy totalmente de acuerdo. Lo único que la globalización pienso que es un hecho consumado. No estoy a favor de la globalización. Pienso que se deben de respetar las culturas. Pienso que no debemos de actuar ahora como actuamos los españoles en el siglo XV. Pienso que no es así. Y para terminar, la única esperanza que tengo es que subiendo el nivel económico de Marruecos, China, India no porque es un caso especial, pero sobre todo el de China, que es un tema especial, creo que subiendo el nivel adquisitivo y la capacidad de consumo de los ciudadanos chinos, el paso siguiente va a ser exigir libertades y derechos homologados a los de los países occidentales. Mire, El enigma chino es el título de un libro que ha escrito un extremeño, empresario, Marcelo Muñoz, natural de Jaraíz. Se le considera el decano de los empresarios españoles en China. Más de 30 años desarrollando esa labor, precisamente en el ámbito de la globalización, como hemos expuesto, de países emergentes como Julián acaba de destacar aquí en China. Le tenemos telefónicamente a través de la línea telefónica, creo que está todo resuelto. Buenas noches, señor Muñoz. Buenas noches, Nieves, contertulios. Encantada de saludarle, señor Muñoz. Muchísimas gracias. Empresarios, colegas. Buenas noches. Buenas noches. Pues muchas gracias por atendernos, señor Muñoz, y además le trasladábamos la pregunta con la que finalizábamos este inicio de la segunda parte del programa.
Usted que es tan conocido además en el mercado asiático y usted que conoce también la globalización, ¿nos puede distinguir si es competitividad o si crea desigualdades? Por centrarlo un poco en el inicio de esta parte del debate. Bueno, vamos a ver, yo creo que la globalización es un fenómeno del proceso de desarrollo del capitalismo. Estamos en la etapa de la globalización de la economía capitalista. Es sí o sí. O sea, los altermundistas, entre los que me cuento, lo que defendemos es que otro mundo es posible. Es decir, otra forma de organizar la economía mundial es posible. Y ahí, si entramos en el tema China, China aporta a la globalización un fenómeno nuevo, que es el de la emergencia, al que posteriormente se suma India, Rusia, Brasil sobre todo, etcétera. La emergencia de un mundo que estaba marginado. Porque la globalización dentro del capitalismo es un fenómeno dirigido por Occidente, porque estamos en la era occidental, que quizás se acaba. Sí, y Occidente ha puesto las normas, las leyes, al Fondo Monetario Internacional, etcétera. Lo controla Occidente. Disculpe, señor Muñoz, usted diría que China, ¿qué puede aportar China, ya que lo conoce también, a España y a Extremadura? Bueno, de China es muy difícil hablar en España porque no tenemos idea de lo que pasa en China. Es decir, la información que tenemos es muy incompleta. Yo he dedicado cientos de horas, 32 años de vida y convivencia con los chinos en China, de desarrollo del negocio, y he hablado además muchísimo con intelectuales y políticos chinos. Lo que ellos dicen es distinto de lo que decimos aquí. No sabemos, sabemos las carencias de China. No hay democracia, todas sus deficiencias, las enormes diferencias económicas, la contaminación, la explotación de los trabajadores. Todo eso todos los días nos lo contáis los periodistas. Pero nadie nos cuenta, como nos cuentan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Asiático de Desarrollo, la ONU, el Banco Mundial, que China es el país de mayor crecimiento económico en los últimos 30 años, que es un fenómeno nunca visto en la historia de la humanidad, un 10% sostenido. Por cierto, incluso durante la crisis occidental, China sigue creciendo. Que han salido de la pobreza más de 500 millones de personas, eso lo dice la ONU. Que se han creado más de 700 millones de nuevos puestos de trabajo, que han emigrado de la ciudad al campo 200 millones y han encontrado trabajo. Todo eso es China, y eso es un fenómeno dentro del proceso globalizador en el que afortunadamente, a pesar de la actuación errónea de Occidente, ha conseguido que países que estaban, yo conocía a China desde el año 78, estaba en el puesto número 80 de la economía mundial. Hoy está en el segundo, pasado mañana será el primero. Algo han hecho. Decía, señor Muñoz, decía Diego Hidalgo, un extremeño reconocidísimo internacionalmente, que una de sus apuestas era precisamente China. Por cierto, Diego, tenemos que entrar en contacto directo. En alguna ocasión no está aquí, no se encuentra Diego Hidalgo, no se encuentra aquí, pero le estaba recordando porque precisamente el señor Hidalgo, un extremeño reconocidísimo, medalla de Extremadura también, decía que para él el futuro de Extremadura precisamente estaba en el potencial de turismo chino. ¿Usted también lo ve en esa línea? Bueno, vamos a ver. Ya aprovecho para convocar a todos. El día 10 de febrero en Mérida tenemos un foro de internacionalización extremeña. Vamos a presentar el plan Extremadura-China para que las empresas extremeñas se sitúen en China. Porque en China tenemos el mercado. Todas las empresas extremeñas, todas las empresas españolas. El mercado del futuro. El mercado, no un mercado. Porque tenemos 300 millones de personas en China con un poder adquisitivo superior a la media española. Es decir, tenemos el mercado español con su poder adquisitivo multiplicado por 8. Vayamos allí. Y otro aspecto del desarrollo de la presencia de Extremadura en China es traigamos turistas chinos a Extremadura. Ese plan lo lanzamos en Cáceres en el mes de octubre, en una conferencia que tuvimos con empresarios, y lo vamos a relanzar el día 10 de febrero en Mérida, a las 12:30 de la mañana, por cierto,
para que todos puedan acudir, todos los interesados en el tema. Se lo agradezco, señor Muñoz. Si no le importa, tengo aquí en el plató a Juan José Hernández, que fue presidente de la Cámara de Comercio durante 15 años en Badajoz, entre los invitados, y me pide, por favor, si no le importa, alguna cuestión que le quiere plantear. Señor Hernández. Sí, me ha sorprendido una cosa que ha dicho, que será verdad. El nivel de vida de China, que dice que es superior al de Extremadura, está por encima de al de España. Al de España, sí, está por encima de la media de España, que son 24.000 euros. 300 millones de personas. Sí. 300 millones de personas. Tienen un nivel superior en poder adquisitivo, que no es lo mismo que renta, como sabemos. En poder adquisitivo están al mismo nivel de poder adquisitivo que la media española, sí. Bien. Eso es un dato comprobado internacionalmente. Claro, muy bien. Todo lo que digamos de China, Juan José, nos va a sorprender, porque es que no tenemos información real de China. Nos están contando una milonga de China. China es un país que va a ser el centro del mundo dentro de pocos años, a lo largo del siglo XXI. Mi próximo libro va a ser China 2050 y sus retos. Abordo todo esto, porque no se sabe en España. Rápidamente, Javier, tiene que ser muy breve. Es otro de los invitados. Sí, agradecer. Soy Javier. Vamos a ver, yo en el Ateneo de Badajoz di una conferencia hace varios meses sobre China. Me he llamado, coño. Sí, y China tiene unos desafíos ecológicos, sociales, tremendos. Sí. Y yo lo que le quiero hacer a usted una pregunta. Hay muchos de nosotros que pensamos que el capitalismo salvaje ultraliberal es incompatible con la democracia y con las instituciones libres democráticas en general, bien sean nacionales o mundiales. Nosotros creemos que si China, India y Brasil consumen y siguen el modelo de consumo y usar y tirar como nosotros, sencillamente se necesitaría mucho más planeta y sencillamente sería convulsiones enormes, desaparición de especies de flora y fauna y tensiones a nivel mundial tremendas. Es decir, tenemos que cambiar el nivel de producción y de desarrollo precisamente porque esas personas están llamando a la puerta. Escuchemos al señor Muñoz rápidamente. Vamos a ver. Ese tema es uno de los temas más debatidos hoy en China, porque en China, otra cosa que no se sabe, yo he participado con muchos intelectuales en debates públicos, en universidades, en centros de pensamiento, think tank, que llamamos vulgarmente en inglés, que hay en China think tank a patadas, decenas de miles de investigadores sociales proponiendo alternativas, y una de las cosas que se debate es el modelo de desarrollo. Naturalmente que hay que encontrar otro modelo de desarrollo. Naturalmente que hay que salvar al planeta. China, un dato solo, en los últimos 5 años ha dedicado a contrarrestar los efectos del cambio climático 400.000 millones de euros. Cifra que ningún país occidental ha alcanzado. Ni toda la Unión Europea junta llega ni a la mitad de esa cifra, directamente para contrarrestar el cambio climático. Y China es un gran contaminador, lo saben, por eso están dedicando mucho dinero, por eso están dedicando muchísimo dinero a la investigación para encontrar alternativas. No se trata solo de alternativas en energía eólica. China es el primer productor mundial. Señor Muñoz, le agradecemos, pero muchísimo. Es que hay tanto que decir. Claro, por eso, por su palabra. A ver si tenemos la suerte de poder disponer. Agradecido, estaremos en contacto. De poder disponer también con su presencia. Señor Muñoz, muchísimas gracias. Enhorabuena por el libro que ya tiene, el segundo libro que tiene en marcha, y que sigamos teniendo empresarios como usted que estén siempre dispuestos a participar en un programa de debate, aunque tenga que ser por teléfono. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Una cosa más. Déjame decir una cosa más. Este debate sobre China, los países emergentes, yo creo que es el instrumento que más nos va a ayudar a salir de nuestra aldea. Me refiero a aldea España también. A salir al plano de la globalización, a los problemas que se nos plantean para el futuro. Pues muchísimas gracias. Sí. Os sugiero que este debate se continúe. Claro. Hay que hablar no ya de China solo, de China también, pero de los países emergentes, de este proceso que se abre. Hay que invitar a todos los jóvenes extremeños, por ejemplo, a que aprendan chino, ya, que se pongan, que es el idioma casi del presente, y va a ser el idioma suyo, porque este siglo es el siglo de estos jóvenes y es el siglo de China, y va a ser el idioma del siglo. Otro modelo productivo. Muchísimas gracias de nuevo, señor Muñoz, y aquí lo tomamos nota y lo tenemos en cuenta. Buenas noches. Luis García Berlanga va a hacer Bienvenido Mr. Fumachú.
Es que es lo que nos toca. Nosotros no tenemos que esperar a que nadie nos salve. El futuro es nuestro. Claro. Si nosotros no apostamos por formación. Mira, Faustino, en lo que tú me... quería hacerte sí. Una pregunta, sí. Pero al mismo tiempo es al hilo de lo que el señor Muñoz acaba de decir. Pero Faustino, ¿me permite que termine, Julián? Es que empezó a introducirla. Sí. La cosa es la siguiente. Nosotros tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Si no, vamos a ser esclavos, como honestamente yo pienso que son los que viven en China. Yo no digo lo contrario, o los que tú no dices lo contrario. Si yo creo que estamos de acuerdo en muchas cosas. Yo tampoco, si es que estamos muy de acuerdo en muchas cosas. Y yo diría que hay que apostar por la formación, por la innovación, y tenemos que pensar una cosa. El 60% de los trabajadores que hay en España trabajan en construcción, turismo, agricultura, ganadería. Pensar vosotros dos, pensemos los tres o los cuatro, qué grado de formación se necesita en esas áreas de actividad. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que las personas que estaban trabajando en el campo se han ido a la construcción porque un carretillero gana 3.000 euros. Entonces, claro. ¿qué es lo que ha pasado a continuación? Fracasa el modelo de la construcción y ¿dónde me voy? Otra vez al campo. Por eso Extremadura tiene menos paro que otras comunidades autónomas, no nos engañemos. Pero lo que tenemos que hacer desde ahora es aprender chino. Es aprender chino. Y que los chinos, que haya un cineasta chino, que haga una película que diga bienvenido señor López. Y no que nosotros estemos esperando a un señor chino que era, honestamente, a mí me inspiraba mucha vehemencia, me resultaba patético, cómo estábamos esperando el regalo de Reyes Magos que nos hacían los chinos comprándonos deuda. A mí eso, como español, no me gusta. Yo estoy muy orgulloso de España. Creo que el optimismo infantil no va a ningún sitio, pero el pesimismo catastrofista creo que tampoco. Peor todavía. Ahora, Julián, yo apuesto por la formación como lo más básico para todo. Una persona que no está formada no tiene espíritu crítico, por lo tanto no puede responder a nadie. Exactamente. Y se deja comer todas las cosas. De tal manera que si hubieran tenido formación nuestros comerciantes en Badajoz, no se hubieran, en la pequeña y mediana empresa, no se hubieran dejado comer por Carrefour y por otras grandes multinacionales, si hubieran tenido formación. Formación desde el estilismo de presentar en un panel ciertas cosas. Pero no. Muy de acuerdo. Como el dinero es tremendamente egoísta, al fin y al cabo, es más interesante el dinero que tengo hoy que el dinero que pueda tener mañana. Perfecto. Es decir, no ha habido una previsión a largo plazo. Ha sido siempre a corto y a muy pequeño. Y los hijos de los comerciantes, de los comercios, por lo tanto, yo apuesto por la formación. Julián, perdona, yo voy a terminar. Yo apuesto por la formación. Es que estoy totalmente de acuerdo. Y ahora vuelvo a la China. Lo que ciertamente me llama muchísimo la atención, después de oír al señor Muñoz, es que me hable de la China. Yo, la única China que conozco son a la gran cantidad de comerciantes chinos que están en Ricardo Carapeto, a la gran cantidad de chinos que están en el Chinatown del polígono del Nevero, eso sí, sin pagar unas tasas como otros comerciantes están pagando. Es decir, entonces, yo me estoy preguntando, yo Faustino, que soy el de a pie, Faustino, ¿qué pasa perdóneme, con todo? señor Lobato, le pediría dos cuestiones. La primera, que abordó de formación, desde el punto de vista ético me parece que se ha pervertido todo. Y la segunda, que aclare lo de las tasas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, vamos a ver. Yo, el latiguillo permanente sobre la crítica a la economía de mercado, me parece que es muy recurrente. Por ejemplo, Carrefour y las grandes superficies. Yo creo y sé que el cambio que ha habido en las estructuras comerciales en el mundo desde que se establecen las grandes superficies es un cambio más grande que desde los inicios a la época en que se establecen los centros comerciales. En eficacia. Otra cosa, y en eso estoy de acuerdo contigo, es que se tenía que haber previsto, porque además nosotros tenemos una ventaja, que como en Europa, en Francia, que es donde surgen los primeros centros comerciales, sabían los defectos que se habían producido allí. Aquí sí había que haber cogido a los pequeños comerciantes e indicarles que su futuro estaba en la especialización, en el comercio de proximidad, en toda esa formación que no se ha dado. Se ha dado contándole el seso de Los Ángeles y cosas de esas. Entonces, respecto a eso, yo creo que no hay que criticar a las grandes superficies por el esfuerzo que han hecho en
la competitividad que tienen todo lo que es la distribución comercial. No, si yo no critico la gran superficie, yo lo que critico es la falta de formación que ha habido, por el cual esta gran superficie... Aquellos responsables que teniendo la posibilidad y sabiendo lo que había pasado, no han tomado las precauciones que había que tomar para formar a esos pequeños empresarios que yo... Pero después yo también quiero perdón, un segundo. Es decir, yo cuando el señor Muñoz estaba hablando, yo digo, ¿a costa de qué? Todo esto que me está hablando el señor, ¿a costa de qué? A costa de tener mejor trabajo, dice, tienen mucho trabajo, tal, vale. Pero de tener niños trabajando, por ejemplo, de tener mujeres 18 horas trabajando... No, y puedes hablar, mira, el sistema de producción que tienen en China es una producción coactiva, donde se prima la producción sin tener en cuenta cómo se consigue esa producción. Por lo tanto, ignoran a los chavales que están trabajando, ignoran que no pueden estar 20 tíos metidos en una habitación de 2 metros cuadrados, cosiendo durante 24 horas. Todo eso hace posible... que el elemento ético es muy importante ponerlo aquí. Por eso le preguntaba, le preguntaba yo al principio de todo, que estamos pensando en la empresa y nos hemos olvidado del elemento hombre que está aquí, que es una Señor persona Lobato, yo lo que pienso es que el tiempo va justito y ya no podemos, yo no puedo estirar más el tiempo. Decía Julián, y lo apostaba porque además estaba en la calle, pedía soluciones que las vamos a tener que emplazar incluso para otra cuestión. Pero sí, en la calle ya se nos apuntan algunos modelos de la sociedad que se pretende. Estamos hablando de una cuestión rápida cogida en la calle y esa va a ser la última ronda en nuestro plato. Pues equiparar más los sueldos y buscar fomentar más el trabajo y supongo que también equiparar más el primer mundo con el tercero, o sea, un desarrollo más sostenible. Principalmente en igualdad, que hubiera un poquito más igualdad, que hubiera menos desigualdad de clases sociales, que todo el que tiene más diera un poquito más para el que tiene menos, en fin. Hombre, la construcción de pequeñas y medianas empresas es la vital, digamos, de mi modo de ver, para el empleo. Pues principalmente que haya una sociedad civil dinámica y unos gobernantes competentes. Podría ser, digamos, que con unos toques importantes socialistas, en el sentido de solidaridad, de medicina para todos, de cultura para todos, de no politización, pero claro, muy bonito y muy utópico, pero no considero que en la vida vaya a pasar esto. El avance tiene que venir por la igualdad, por la solidaridad, por la sostenibilidad, por el bien común, por el progreso de todos. No vale el progreso de unos pocos, no vale... Entonces, por ahí es una sociedad más democrática y más solidaria. ¿Qué me dicen si ahora mismo abordamos 4 modelos de progreso? A lo mejor son iguales, son idénticos o son distintos. Empezamos por Javier, ya para terminar este programa. ¿Un modelo de progreso? Sí, un modelo de progreso sería pues decirle a la izquierda política europea de que no se puede plegar al neoliberalismo y que Europa, desde luego, no pueden crearse aquí esclavos para competir con Asia, o aquí en Europa no puede crearse una sociedad desigual y violenta. Y entonces un modelo de progreso pues social, democrático, teniendo presente las luchas y teniendo presente las 2 guerras mundiales que ha habido y en el corazón de Europa. O sea, Europa no puede perder el estado de bienestar y no puede sucumbir a un capitalismo atroz solamente porque tiene que competir con China o con otros sitios. Julián. Pues yo diría 3 cosas. En primer lugar, una innovación, que ha sido lo que yo he apuntado desde el principio, en el que se contemple la sofisticación de los productos, que no vendamos productos primarios para que otros se encarguen de recoger el valor añadido de esos productos. En segundo lugar, crear un valor de marca España. Pienso que España ha sido triunfadora en muchos aspectos, tanto políticos, porque nuestra transición es impecable, y deportivos ahora, por ejemplo, con los triunfos de la selección de baloncesto y la selección de fútbol. Por lo tanto, esa marca España deberíamos trasladarla al empresariado y que la imagen del empresariado sea una imagen real, no la que en ciertos sectores pues aparece como un personaje de Charles Dickens. Eso creo yo que hay que olvidarlo. Y por último, pasar de una gran revolución, pasar de la economía que tenemos actual, del modelo económico actual, a una economía del talento, una economía del conocimiento, donde
una de dos, o no espabilamos, nos formamos, nos preparamos, o la solución es que venga, bienvenido Mr. Fu Manchu, y que seamos una colonia de ellos. Faustino Lobato. Sí, yo al hilo de lo que decía Javier, me parece importante todo eso que ha dicho. Pero yo apostaría porque la formación no fuera solo especialización en aquello, sino que tuviera en la persona que se está especializando también una formación general. Es decir, no olvidar nunca los elementos de las humanidades. Creo que es muy importante. Si yo a un niño le resto clases de ética, bien dadas, no por el profesor de educación física con este recorte de profesores que tenemos, o unas buenas clases de filosofía, capaces de tener espíritu crítico ante los demás, yo creo que solucionaríamos muchos problemas. Y desde luego lo que no me gustaría es que en todo esto que estamos hablando, caigamos en la cuenta de que estamos a veces involucionando nuestro sistema, ¿no? Es decir, nos hemos vuelto poco igualitarios. Todavía a la mujer no se la considera en una igualdad, por ejemplo, de sueldo. Yo me parece muy importante que a las mujeres se las considere también igualdad. Es decir, el sistema social de derechos habría que mantenerlo. Recordaba a los grandes humanistas extremeños, que los hubo, y de aquí salieron los grandes humanistas, como pudo ser Brocense. Juan José Hernández, finalizamos con usted. Bien, yo para terminar creo fundamentalmente en la libertad, que es en lo que se basa toda la filosofía de la economía de mercado. Y en esa libertad, que aquí no se ha hablado nada, los mitos de la izquierda vayan desapareciendo y de alguna forma en la empresa se trabaje y se crea en la iniciativa del individuo y en su propia libertad. Yo voy a poner un ejemplo y con eso ya termino, que lo he contado ya varias veces en algunos asuntos. Había un empresario que tenía la empresa en lo alto de una colina, era agrícola, y entonces tenía toda la colina llena de flores, que había cultivado, que las cultivaba y las vendía, y fueron los políticos a verlo y se quedaron encantados de aquello y dijeron: ¿qué podemos hacer por ustedes? Y yo solo que pido, cuando bajen ustedes de la colina, no me pisen mucho las flores. Con eso yo acabo. Se lo agradezco además precisamente por dejar el plato cubierto como se merece. Señores, muchísimas gracias por haber estado aquí, y algunas iniciativas emprendedoras de mujeres extremeñas, y me dirijo especialmente a la familia del señor Suero, precisamente por esa iniciativa que tuvo en los años 80 y tantos su madre, una mujer al frente de las empresas. Así que bien está saberlo, y bien está conocer la realidad de la mujer también extremeña y empresaria. Muchísimas gracias, como siempre. A ustedes les emplazamos para el próximo martes en este debate social de Extremadura. Sus sugerencias y, por favor, como nos ocurre siempre, su participación. Eso es lo más importante. Buenas noches y muchas gracias.